Bienvenidos amigos, están escuchando La Voz del Evangelio Eterno, un programa presentado por el Ministerio del Evangelio Eterno, fundado en 1992 por creyentes adventistas del séptimo día. Este es un programa cristiano dedicado a presentar el cumplimiento profético, la advertencia y la revelación de los últimos tiempos, a fin de preparar a un pueblo para la segunda venida de Cristo. Hermanos y amigos, bienvenidos nuevamente a este programa, La Voz del Evangelio Eterno. Como siempre, yo soy su pastor y amigo, Rafael Pérez, quien les invita de inmediato a que tengamos unas palabras de oración. Oremos. Amante Padre que moras en los cielos y en el corazón de tus hijos, aquí estamos nuevamente, presentando tu palabra. Oh Padre, suplicándote que a través de tu Santo Espíritu podamos ser santificados. Amén. A través de ella. Oh Padre, te suplicamos también que nos ayude a entender este gran conflicto que se ha desarrollado en este mundo, el conflicto entre el bien y el mal. Ayúdanos, Señor, para permanecer del lado tuyo, aunque se desplomen los cielos. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Mi hermano Jan y ustedes que nos escuchan ahí, estamos tratando de introducir otra pequeña serie, que podemos decir que está relacionada a esa que terminábamos o que ya habíamos presentado acerca de la rebelión de Satanás contra la ley de Dios, ¿verdad? Ahora, hemos estudiado que el pecado es la transgresión de la ley de Dios. Lo hemos leído en varias partes de la Biblia. Primera Juan 3:4. Muy bien. Ahora, ya hemos hablado del origen del pecado. Lo que sí, tristemente, mucha gente no entiende cuál es el resultado. Tristemente, mucha gente culpan a Dios de los resultados del pecado. Así es. Y es una injusticia. Satanás se place al que nosotros tratemos de culpar a Dios por el resultado de nuestra desobediencia, ¿verdad? La gran mayoría de las personas han caído en ese error. Sí, Señor. Desde el principio. ¿Se acuerdan cuando Dios se presenta ante Adán? Dice, ¿qué pasa? ¿Qué has hecho, Adán? ¿Por qué te escondes? ¿Qué has hecho? ¿Qué fue la respuesta que él dio? Tuve miedo porque me di cuenta que estaba desnudo. ¿Y a quién le culpó él? Obviamente, finalmente, Adán termina culpando a la mujer. La mujer culpa a la serpiente. En otras palabras, aquí el resultado fue, ¿por qué tú me diste a la mujer? Y la mujer dice, ¿por qué tú pusiste a la serpiente ahí? O sea, finalmente el culpable viene a ser Dios en todo este acto, en todo este problema. Y tenemos que estar conscientes, mis amigos, de que el resultado del pecado es todas estas tragedias. Vemos tantas calamidades. ¿Por qué? Por el pecado. Por causa del pecado. Vemos tantas, dije tragedias, de hecho, tanta violencia, tantos grandes devastaciones que hay, por cielo, por tierra. Muerte, grandes huracanes, grandes terremotos, gente llenado de la ira del dragón, yendo a destruir a muchos, caos por donde quiera. Todo esto está creando en el mundo una confusión en cuanto de dónde viene eso. Muchos tristemente le están otra vez queriendo acusar a Dios. De hecho, los seguros de aquí en Norteamérica dicen, cuando oyen de grandes devastaciones creados ya bien sea por desastres naturales, dicen, son actos de Dios. ¿Te has dado cuenta de eso? Así es. Pero serán actos de Dios. Eso vamos a ver, de acuerdo a la Biblia, que no. Alabado el nombre de Dios, porque también hay un remedio
Amén. para todo eso. Así, y la palabra de Dios, Pastor Pérez, tiene la respuesta a cada una de estas interrogantes. Es muy importante que nosotros usemos un pequeño subtítulo, se puede decir, a esta nueva serie, el pecado, su origen, sus resultados y su remedio. Amén. ¿Cuál sería ese subtítulo? Tenemos que empezar desde el principio, la creación y el creador. Amén. Porque ahí empezó todo aquí en esta tierra. Empecemos abriendo este programa de hoy leyendo el Salmo 33, el libro de los Salmos 33, versículo 6 y versículo 9, que nos dicen, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Versículo 9, porque Él dijo, y fue hecho. Él mandó, y existió. ¿Qué poder tiene Jehová? Amén. Pero espérese ahí un poquito. Porque muchos interpretan esto y dicen, usted ve, Él fue el que creó también. Él trajo el sufrimiento. Él trajo todo esto. Él trae todas estas angustias. No, mis amigos. Cuando Él creó todo, dice la Biblia, que Él creó todo bueno y en gran manera. Así que no nos dejemos confundir. Por ejemplo, Dios no creó la muerte. Dios no creó el pecado. No. El pecado es un intruso dentro del plan de Dios. Un intruso. Vino como consecuencia de la desobediencia de nuestros primeros padres. Claro. Y muchos dicen, bueno, ¿y por qué entonces creó a Satanás, al diablo? No, tampoco Dios creó a Satanás. Dios creó un ser que se llamaba ¿cómo? Lucifer. Un ángel exaltado en luz, lleno de luz, bueno, perfecto era, hasta que se halló en él maldad. O sea, el pecado fue una decisión, si podemos hablar del origen del pecado antes de seguir leyendo, fue una decisión que un ser perfecto que Dios había creado, pero con libre albedrío, decidir entre lo bueno, sin seguir obedeciendo a Dios o decidir desobedecer. Así es. Pero por eso les dio el árbol de la ciencia del bien y el mal, como analizábamos en programas anteriores, que ese árbol simboliza la ley de Dios. O sea, si ellos no desobedecían a Dios, iban a seguir viviendo eternamente. Pero ellos desobedecer el mandato expreso de Dios en Génesis 2 y el versículo 17, lamentablemente vino como producto de esa desobediencia el pecado en este mundo. O sea, nunca fue el plan de Dios que existiera el pecado. Amén. ¿Por qué? Porque dice en Génesis capítulo 1, versículo 24, cuando Dios terminó la obra de la creación en el sexto día, dijo, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y animales de la tierra según su especie, y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género y ganado según su género y todo animal que arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Bueno, todo lo que Dios hizo fue bueno, Pastor Pérez. Fue de acuerdo a su expresa voluntad. Nunca en la mente de Dios fue crear el pecado. Sí, y todas estas tragedias y sufrimientos, ¿sabe quién es el autor de eso? Satanás. Satanás. ¿Ok? Hay un hermoso pensamiento. Un libro, ¿por qué no lo podemos mencionar? Claro que sí. El libro se llama Patriarcas y Profetas. Es el título. Si usted fuera tan amable y podemos comentar un poquito, pero noten bien, prestemos atención a este pensamiento que está relacionado cómo salió todo esto, cuál fue el origen de la creación, cómo Dios creó. ¿Lo podríamos compartir, por favor? Por supuesto. Dice este hermoso libro que se llama Patriarcas y Profetas en la página 24. Dice, cuando salió de las manos del Creador, la tierra era sumamente hermosa. La superficie presentaba un aspecto multiforme, con montañas, colinas y llanuras entrelazadas con magníficos ríos y bellos lagos. Wow. Pero las colinas y las montañas no eran abruptas,
y escarpadas. Como son ahora, ¿no? Es correcto, ni abundaban en ellas declives aterradores. Cuando vamos a los países de Latinoamérica, vemos esos precipicios, cuando vamos en carretera y vemos esas grandes montañas, producen terror. Cuando vemos esos grandes abismos. No, en ese tiempo no existían esos abismos espeluznantes como ocurre ahora. Las agudas y ásperas cúspides de la rocosa armazón de la tierra estaban sepultadas bajo un suelo fértil que producía por todas partes una frondosa y verde vegetación. No había repugnantes pantanos ni desiertos estériles. Impresionantes arbustos y delicadas flores deleitaban la vista por doquiera. Wow. Las alturas estaban coronadas con árboles aún más imponentes que los que existen ahora. El aire, limpio de impuros miasmas, era saludable. O sea, no había un veneno como lo que nosotros a veces respiramos. Contaminación ambiental no había. Por supuesto, no existía nada de eso. El paisaje sobrepujaba en hermosura los adornados jardines del más suntuoso palacio de la actualidad. La hueste angélica presenció la escena con deleite y se regocijó en las maravillas o en las maravillosas obras de Dios. Wow. Hermoso pensamiento. Hermoso. Y pensar y saber que eso es lo que Dios va a restaurar de nuevo para aquellos que, por la gracia de Cristo, puedan ser parte Amén. de su gobierno. Amén, gloria a como Dios. hemos venido estudiando. Entonces, ¿por quién fue creado los cielos y la tierra? Ya lo estamos, Sí. lo hemos leído. Génesis 1:1 dice, Pero, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es el único creador. Por eso, como decíamos en programas anteriores, al único que tenemos que adorar es a Él, porque Él es el creador. amén. Él creó no solo los cielos y la tierra, sino que nos creó a nosotros, Amén. a los seres humanos. Amén. Y por lo tanto, solo a Él tenemos que adorar. Amén. Y ser parte de su gobierno, ¿verdad? Isaías 42:5, hablando siempre con este mismo pensamiento de Génesis. Dice, así dice Jehová Dios, creador de ¿qué? De los cielos. Y el que los despliega. Amén. El que extiende la tierra y sus productos. El que da aliento al pueblo que mora sobre ella. Y espíritu a los que por ella andan. O sea, quien nos mantiene con vida, ¿quién es? Es Jehová. Óigame, y cuán ingrato somos. O sea, lo mínimo que podemos hacer es devolverle en obediencia a Él, sabiendo que Él es que nos mantiene. Sus misericordias y sus bendiciones. Tanto para el impío como el justo. Pero llegará un momento en que eso va a terminar, ¿cierto? ¿Ah? Así es. ¿Por medio de quién creó Dios todas las cosas? Vamos a ver. Esto es muy importante. Me llama mucho la atención, disculpe que mencione algo breve en el versículo 5 de Isaías 42 que usted leyó. Dice que Él es el creador de los cielos y el que los despliega. O sea, Dios tiene tanto poder, Pastor Pérez, amigos y hermanos que nos sintonizan en estos momentos, que Él ha creado galaxias y galaxias y galaxias. Y más galaxias. Exacto. Por eso dice que los despliega, los amplía, los ensancha. Y entonces hoy los científicos, los astrónomos y todas estas personas que se dedican a estudiar el universo, el mundo, con sus grandes telescopios sofisticados como el Hubble y estos otros telescopios sofisticados, han podido se conforman solamente con ver nuestra galaxia, que es conocida como en inglés el Milky Way. Claro, aunque ya se han descubierto, han podido observar otras galaxias, ¿no? Exactamente, pero esas galaxias son inalcanzables. Claro. Se han dado cuenta de que hay otras galaxias más. ¿Por qué? Porque Isaías 42:5 dice que Él es el creador de los cielos y el que los despliega. O sea, el Señor Jehová, con todo su poder, ha desplegado los cielos y el universo y galaxias que el hombre tal vez no ha descubierto hasta este momento. No, tal vez no, es que no puede. Ahora, fíjate que es un pensamiento muy lindo, porque mucha gente me han preguntado, bueno,
¿cómo vamos a vivir entonces en el cielo, en la tierra nueva? ¿Qué vamos a hacer? En algunas creencias cristianas se enseñan como que la gente va a andar como espíritus flotantes. Ahí, constantemente, solamente una vida contemplativa, ¿no? Como inactiva. Pero no es eso lo que presenta la Biblia. No. Presenta la Biblia presenta que vamos a explorar nuevos mundos. Amén. Vamos a construir casas. Vamos a sembrar viñas. ¿No es eso que dice Isaías? Cuando los cielos nuevos. ¿Quiere leerlo un poquito? Míralo. Aquí lo dice, hermanos. Dice aquí, Isaías 65, versículo 21. Léalo, hermano Jan, por favor. Dice, hablando de esa tierra nueva, renovada, ya libre de pecado, o sea, por supuesto. versículo 17 primero, para que vean el contexto. 17. Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Ahora, en esos cielos nuevos y tierra nueva, noten el versículo 21, cuán activa va a ser la vida. Léala. Dice, edificarán casas, o sea, los redimidos, y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. ¡Wow! ¿No es hermoso eso? Amén, gloria o sea, es a Dios. una vida activa que vamos a tener. Vamos a construir casas, vamos a sembrar viñas y vamos a comer del fruto de ellas. Así que, alabado el nombre de Dios por eso. ¿Qué más? ¿Vamos a seguir estudiando aquí? Bueno, ya vimos que Dios es el creador de los cielos y de la tierra, de acuerdo a Génesis 1:1 y de acuerdo a Isaías 42:5. Pero ¿a través de quién creó la divinidad todas estas cosas? muy importante pregunta, pastor, porque muchos hoy piensan de que Cristo no es Dios. Que fue creado. Que fue creado. Pero la palabra de Dios dice en Colosenses 1:16, contestando su pregunta, porque en Él, o sea, en Cristo, está hablando el apóstol Pablo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. O sea, como yo le digo a muchos amigos, a ciertos amigos que vienen a veces tocando las puertas, que dicen que están enseñando que Cristo fue creado. Digo, bueno, si Cristo fue creado, Él tuvo que crearse a sí mismo. Así es. Porque aquí dice que Él creó todo. Todo lo creado fue hecho por Él. Amén. Ahora, así es. ¿Qué más sigue diciendo aquí? En Juan 1, 1 al 3. Bueno, Juan 1, del 1 al 3, lo amplía también. Claro. Hablando el apóstol Juan acerca de Cristo, dice, en el principio era el verbo. El verbo, en este texto en griego, es la palabra. ¿Qué decíamos en el libro de Salmo 33, 6 y 9? Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. Por eso es que la Biblia dice en Juan capítulo 1, versículo 1, en el principio era el verbo, o sea, la palabra. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Amén. Yo quiero aclarar algo. Ok, hágalo. Porque en muchas Biblias, sobre todo en la versión Nuevo Mundo, queremos aclarar esto porque nuestros amigos testigos de Jehová, vamos a enseñarlo a gente. siempre que ellos van de puerta en puerta tocando las puertas de las personas, la única versión que ellos usan es la versión Nuevo Mundo. O sea, la versión creada por ellos mismos. Ellos mismos han creado. Okay. Exactamente. Entonces, cuando le muestran estos textos a las personas, con el propósito de probarle a la gente de que Cristo fue un Dios creado y no es Dios, en la versión Nuevo Mundo, y esa versión, déjeme aclararle a nuestros amigos y hermanos, que así no aparece en el original en griego. Claro que no. Dice en la versión Nuevo Mundo, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era un Dios. Dicen ellos. No. Dicen ellos. Sí. Ese artículo indefinido no aparece en el griego. No, por supuesto que no. Eso es una mala interpretación bíblica que la quieren interpretar de acuerdo a su posición o sus creencias, que es falsa completamente. Sigue diciendo el versículo 2 de Juan 1. O sea, perdón. O sea, lo que dice es en el original griego
y debe decir era que ese verbo era Dios. Amén. Porque así Cristo era Dios. Exacto, o sea, la palabra, o sea, Cristo con la palabra creó los cielos y la tierra. Amén, amén. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Cuántas cosas? Todas. Todas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Otra vez, si Cristo fue creado como ellos enseñan, Él tuvo que haberse creado a sí mismo. Correcto. De acuerdo a esta Porque palabra. dice que sin Él, nada de lo que ha sido hecho o nada de lo que ha sido creado fue hecho. O sea que es imposible de que Cristo haya sido un Dios creado. Cristo es eterno como su Padre Sí. es eterno. Déjame aclarar algo aquí, mi hermano Jean. O sea, esto lo voy a decir con todo el respeto posible. Yo he tenido la oportunidad de conversar muchas veces en todos estos años en el ministerio, unos 30 años con estos amigos. Le he mostrado mi Biblia que todavía conservo del seminario, del colegio de teología, mi Biblia griega. Le muestro que allí no aparece ese artículo indefinido. La respuesta que siempre me han dado es, bueno, esto es lo que tengo en mi Biblia. Entonces, cuando tomamos esa posición de que porque mi Biblia, lo que me han dado mis líderes, es lo que yo voy a enseñar. Óigame, estamos poniendo la organización mía, con que yo pertenezco, ante la Biblia, ante Dios. Es como como también escucho, déjame poner aquí claro, es como esta Biblia que yo todavía conservo, cuando asistí al seminario, la Biblia católica, Nácar Colunga, aquí en esta Biblia yo la recomiendo a la gente que la estudien, la lean, pero le digo a la vez, no lean los comentarios que hacen abajo. El de los comentarios de pie de página. El pie de página, porque ahí los líderes distorsionan todos. Por ejemplo, cuando usted lee del sábado, que es el cuarto mandamiento, ellos ponen abajo que no, que eso era de los judíos. Y que fue cambiado al domingo, porque ellos supuestamente tienen el poder de cambiar la ley de Dios. O sea, no. Cuando vemos que dice la Biblia que ni Dios mismo puede alterar o cambiar los mandamientos. Yo pregunto, si la Biblia dice que ni Dios mismo puede cambiar lo que ha salido de la boca de Jehová, ¿cómo entonces yo voy a creer a un comentario que dicen aquí, al pie de la página, que sí, que es algo que bueno, que ellos han hecho el cambio, entonces yo tengo que seguir el cambio de hombres o de una institución? No, mis amigos. Así que es un llamado con todo el respeto, de amor, que le hacemos a nuestros amigos testigos de Jehová. En la Biblia, el original griego, no aparece ese artículo indefinido de un. Porque ponen un Dios. ¿Sabe cómo ponen ese Dios? En minúscula. Exactamente. Tampoco está en el original griego, en minúscula. Así que tengamos cuidado, tengamos más respeto por la palabra de Dios, porque la Biblia misma dice que aquel que le añada a la palabra de Dios o le quita, serán quitados del libro de la vida. Así es, el mismo apóstol Pablo en el libro de Hebreos también enfatiza lo mismo que dijo Juan. O sea, los escritores de la Biblia todos fueron dirigidos por el mismo Espíritu. Amén. Y no podía enseñar uno una cosa y el otro otra. Dice Hebreos 1:1 y 2, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, oigan bien, nos ha hablado por su Hijo. Amén. A quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. O sea, la Biblia claramente, Pastor Pérez, sin temor a equivocarnos, nos está diciendo de que Dios, el Hijo, Cristo Jesús, es el creador también de los cielos y de la tierra. Amén. Amén. Antes de continuar con el estudio, solamente quería, porque yo mencioné declaraciones que se han hecho, que han hecho muchas instituciones religiosas, que el cambio ha venido de en sí, la gran institución, la institución más, vaya, en ese sentido han sido honestos. Ellos dicen vez tras vez, tanto cardenales como la misma Iglesia Católica ha dicho que ellos
fueron que hicieron el cambio porque ellos creen que tienen el poder de Dios de cambiar. Y yo quería traerle esta publicación, ofrecerle Última Advertencia para la Tierra. Aquí hay un estudio muy extenso y declaraciones, no solamente de la Iglesia Católica. Ustedes van a ver de líderes de diferentes organizaciones religiosas, donde ellos admiten que el cambio ha sido hecho no por Dios, no por Cristo, sino por líderes religiosos. En lo que ellos mismos lo admiten. Lo reconocen. Y aquí hay un sinnúmero de fuentes que hemos publicado. Ustedes lo pueden buscar, pueden pedirlo, pueden leerlo, yendo a nuestra página, elevangelioeterno.org. Ahí, y van a ver, mis amigos, que estas creencias, tanto de que la Biblia puede ser alterada, que se le puede cambiar para acomodar, como usted dijo, a nuestras creencias, eso es una de las abominaciones o blasfemias más grandes que presenta la Biblia. Pastor, vale la pena mencionar nuevamente que a pesar de que la serie que estamos abordando en estos momentos lleva como título El pecado, su origen, su resultado y su remedio, estamos sentando esta base de lo que es la creación y el creador, porque es importante sentar esta base. Claro. Porque, como usted dijo al principio del programa, muchas personas hoy creen de que fue Dios el que ha creado toda esta confusión que hay en el mundo. Claro, claro. Muchos creen que fue Dios mismo el que trajo todo lo que este sufrimiento, este dolor y el pecado. Y que es Dios mismo quien da autoridad para cambiar su palabra. Exacto, y todo lo que existe hoy, pero no. Tenemos que ir primero, sentar esta base bíblica para después pasar a lo que es el pecado, cómo fue su origen, por qué vino el pecado, etcétera, etcétera. Estamos hablando en el contexto nuevamente de la creación de los cielos y de la tierra. Amén. ¿Cuál fue el propósito que Dios usó o qué tenía Él en mente, Pastor Pérez, cuando hizo esta tierra y qué declaran los cielos? Muy bien. O sea, se ha llamado la creación como el segundo libro para llevar a nosotros a adorar a nuestro Creador. Amén, gloria a Dios. Sí. Y ahí el salmista dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Amén. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Muchas personas hoy no se toman ni siquiera el tiempo para mirar para el cielo estrellado, porque son tantos los problemas que tienen en este mundo, tanto trabajo, tantos problemas, tantas deudas que pagar, y lo menos que se acuerdan es mirar así, digamos, una noche estrellada, ir a un parque, ir a un lugar donde haya naturaleza y mirar la belleza de la creación de Dios. Para eso no hay tiempo. Pero los cielos cuentan la gloria de Dios. Yo precisamente le decía a alguien que dice no creer en Dios. Yo digo dicen porque yo he visto también, tristemente, he visto personas que dicen que son ateos, que no creen en Dios, pero también me han llamado cuando han estado en una cama en sus últimos días, muriendo de un cáncer. En más de una vez me han llamado o me han mandado a llamar con sus familiares. Y entonces ahí sí empiezan a pensar en un Dios que es amante, es cierto, es amante, que no quiere la muerte aún de los impíos. Dios no quiere la muerte aún de aquellos que se llaman ateos. No, Dios es misericordioso. Lo feo es el pecado, la violación a la ley de Dios. Eso es lo que ha traído todas estas tragedias. Así es. Y así que miren hermanos, escuchen. Si ustedes quieren contemplar el poder de Dios, miren una noche estrellada. Amén, gloria a Dios. Miren una noche con esa luna resplandeciente. Una de las cosas que me maravilla, pastor, cuando voy a lugares donde vemos la naturaleza y la creación de Dios, cuando nos paramos tal vez frente al mar, vemos ese impetuoso mar, esas olas que vienen con ese ímpetu y golpean, digamos, esa roca, con esa cantidad de agua que hay allí en ese mar, y vemos que llegan las olas y se devuelven cuando llegan a la playa.
con esa fuerza de la naturaleza, con ese ímpetu con que chocan esas grandes olas del mar contra esa piedra, o cuando llegan a la orilla de la playa y vemos que esas olas se retroceden. Amén. Vemos el poder de Dios cuando Dios creó a este universo, cuando creó los cielos, la tierra, el mar y la fuente de las aguas, que puso leyes para que esa fuerza del mar no pasara de sus límites. Y cuando nos paramos ante una playa y vemos esa mesa azul de ese mar poderoso y vemos que llega esas olas, llegan justamente hasta ahí, hasta donde nosotros estamos de pie y se regresan, Pastor Pérez. ¿Por qué no pensar en el poder de Dios? ¿Quién puede hacer eso sino Dios? ¿Quién puede evitar de que ese mar inmenso no pase esos límites que fueron trazados por el mismo Dios en la creación? ¿Y qué tal del sol? Los científicos dicen que si el sol estuviese un poquitico más cerca de la Tierra, nos abrazaría. Pero si estuviese un poquitico más lejano de la Tierra, nos congelaríamos del frío. Exactamente. O sea, otra vez, la naturaleza nos enseña, nuestros amigos nos enseña la naturaleza a obedecer a Dios. Cada cosa que se ha creado rinde obediencia a su creador. Homenaje a nuestro Dios. A nuestro Dios. Nota cómo Isaías nos habla, 45:18. Dice, porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada, la creó. Amén. Qué maravilloso. Cuando nosotros vemos la creación, Pastor Pérez, nos damos cuenta de que solamente hay un Dios verdadero, amén, que es Jehová. Y es por eso, como decíamos en programas anteriores, solo a Él tenemos que adorar. Amén. Y solo a Él obedecer. Es correcto. Amén. Amén. Génesis 1:27 dice, creó Dios al hombre a su imagen. Amén. A imagen de Dios los creó. Varón y hembra los creó. Bueno, algunos se estarán preguntando, Pastor Lopera, Pastor Pérez, si Él nos creó a imagen, ¿por qué tratamos de matarnos unos con otros? ¿Por qué hay tanta violencia, tanto sufrimiento? Ahí viene la triste respuesta. Porque el ser humano se ha unido a aquel, como llamábamos en una serie que hacíamos, al apóstata, al que se ha rebelado contra el gobierno de Dios. Al gran rebelde. Eso es todo. ¿Ah? Una vez más citamos este hermoso libro, Patriarcas favor. y Profetas, páginas 24 y 25, que nos dice, una vez creada la tierra con su abundante vida vegetal y animal, fue introducido en el escenario el hombre, la corona de la creación, para quien la hermosa tierra había sido preparada. A él se le dio el dominio sobre todo lo que sus ojos pudieran mirar. Pues dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y tenga potestad, o sea, dominio sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, varón y hembra los creó. Ese fue el plan divino, Pastor Pérez, amigos y hermanos que nos sintonizan. Este fue el plan original de Dios. O sea, en la mente de Dios nunca existió el pecado. El pecado vino como consecuencia, tristemente, como dijimos en los programas anteriores, vino como consecuencia de la rebelión del hombre, de la desobediencia del hombre hacia la ley moral de Dios. ¿Y qué estamos viendo ahora? ¿Qué hemos cosechado o qué estamos cosechando? ¿Cuál ha en sido este el mundo? Resultado? ¿Cuál ha sido el resultado? Satanás le dijo a Eva, no vas a morir. Si desobedeces a Dios, no vas a morir. ¿Quién dijo eso? Pero Eva cayó en la trampa y le creyó a la mentira de Satanás. Y muchos hoy, Pastor Pérez, tristemente siguen creyendo, todavía después de 6,000 años de pecado, después de ver las consecuencias del pecado, después de ver cómo el mundo está por causa del pecado, siguen creyendo que van a ir al cielo en desobediencia y rebelión contra la ley de Dios. Siguen creyendo la mentira de Satanás. ¿Qué éxito te dio Satanás, Increíble. con ese engaño, Sí, hombre. Dios creó al hombre y lo puso en el hogar. En un hogar hermoso. En un hogar hermoso, que le llaman la tierra, en un Edén, el Edén. Allí en Génesis capítulo 2, no tenemos que leerlo todo, pero del 8 al 15, ahí describe
¿Cómo era ese Edén? ¿Cómo era ese Edén, mi hermano? Permítame solamente leer los versículos 8 y 9, rapidito. Dice, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, y también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. O sea, era un lugar hermoso, perfecto, a la vista del hombre, con todo tipo de árboles frutales. Ríos salían de ese Edén, 3 ríos salían de él, de ese Edén, y pues tomó Dios pues al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. O sea, lo mismo que dice Isaías, que Dios va a hacer con los cielos nuevos y tierra nueva, es lo que se ha perdido. Exacto. Va a restaurar lo que se perdió. Usted ha oído muchas personas que dicen, yo quiero saber quién inventó el trabajo. Sí, entonces terminan echando la culpa a Dios, pero en realidad Dios quería que sus criaturas fuesen personas ocupadas, laboriosas, pero en la labor que Dios les había dado. Sí, pero debemos aclarar que no iba a ser un trabajo tedioso, ¿no? No iba a haber ese sufrimiento, el dolor. Porque después del pecado fue que Dios le dijo, con el sudor de tu frente va a pasar trabajo ahora. Tú vas a ver ahora lo que es. Claro. Pero lo primero Dios creó. Era una delicia, en otras palabras, antes de que existiera el pecado, el trabajar en la tierra, el labrar la tierra, el guardar la tierra para Adán y Eva, antes del pecado, era una delicia porque no existía el pecado. El pecado ha traído desgracia a este mundo. El obedecer a Dios era delicia. Amén, gloria a Dios. El mismo libro, Patriarcas y Profetas, páginas 25 y 26, nos dice, el hombre había de llevar la imagen de Dios, tanto en la semejanza exterior como en el carácter. Ok, ¿cómo es el carácter de Dios? ¿Cómo fue el que dijo Jesús? 5:48 Mateo. ¿Sed vosotros qué? Perfectos. ¿Cómo qué? Como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. También él dijo, sed santo, porque vuestro Padre es santo. Cuando Dios crea al hombre, lo creó, dice, con el carácter. Con todas esas características del carácter divino. Y algunos estarán preguntando, bueno, yo no veo esa santidad hoy día. Porque el pecado ha traído, ha mancillado el carácter de Dios. El resultado del pecado, mis amigos. El resultado del pecado. Siga, por favor. Aunque únicamente Cristo es la imagen del Padre, de acuerdo a Hebreos capítulo 1 y el versículo 3, el hombre fue creado a semejanza de Dios. Su naturaleza estaba en armonía con la voluntad de Dios. Qué maravilloso. Amén. Su mente era capaz de comprender las cosas divinas. Sus afectos eran puros. Sus apetitos y pasiones estaban bajo el dominio de la razón. Era santo y se sentía feliz de llevar la imagen de Dios y de mantenerse en perfecta obediencia a la voluntad del Padre. Pastor, ¿sabe una cosa de lo que más me siento yo, me da gozo? Es que la obra de la redención hizo exactamente esto que estamos ahora leyendo, que existía antes de que existiese el pecado. Cristo hacer nuevamente, provisión para eso. Exactamente, Cristo a través de la redención del ser humano también nos da una mente pura, nos da pensamientos puros. A través del poder de Cristo podemos controlar nuestros apetitos y nuestras pasiones y podemos tener dominio de la razón. Solamente lo podemos lograr a través del poder de Cristo obrando en nosotros. ¿Sabe una cosa? Yo me vino a la mente el texto que está en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4, porque el plan de la redención abarca restaurar de nuevo eso que se perdió. Amén. La imagen de Dios. Gloria a Dios. Note cómo dice allí cuál es parte de ese plan de Dios para con ustedes, amigos y hermanos, para con nosotros. No todo está perdido, como yo digo. No todo el mundo casi el mundo entero va a seguir en pos de la bestia. Casi el mundo entero va a ser parte de Babilonia, de la gran Babilonia. Casi el mundo entero se ha olvidado del 4º mandamiento, casi. Pero hay un remanente que no va a seguir a la gran Babilonia. Hay un remanente que no va a seguir los mandamientos del hombre de pecado. Y no va a ser engañado por Satanás. Amén.
Note el versículo 4, por favor. De 2 de Pedro 1, me dijo. Sí, 1:4. Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. O sea, vamos a tener nuevamente las características del carácter de Dios que perdieron nuestros primeros padres. Alabado el nombre de Dios. Así es, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Wow. Aquí presenta el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, de que Dios nos está llamando a que participemos. Amén. O sea, vemos lo que se perdió por el pecado. Cristo ahora quiere restaurarlo en nosotros. Yo pregunto, ¿no es eso una buena noticia? Es una buena noticia, es el meollo del Evangelio. Me llama mucho la atención ese texto hermoso de 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Claro. Pero quisiera rápidamente, si usted me lo permite, mencionar el mismo apóstol Pedro, pero en 1 de Pedro, capítulo 1, donde el apóstol Pedro nos dice a nosotros, estas son buenas noticias, donde dice que somos elegidos, el versículo 2, según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz sean multiplicadas. La sangre de Jesucristo, de acuerdo a Apocalipsis 1:5, nos lava de todos nuestros pecados. Mire lo que dice el versículo 3, pastor. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. ¿Nos hizo qué? Renacer, o sea, volver a nacer de nuevo, otra naturaleza, la naturaleza divina que habla 2 de Pedro 1:4. Se nos hizo renacer por una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y el versículo 4, ¿para qué nos hizo renacer? Dice, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. O sea, tenemos que Cristo, a través del plan de la redención, quiere restaurar esa naturaleza nuevamente. Esa naturaleza que tenían nuestros primeros padres antes de que existiera el pecado en esta tierra. Eran perfectos, fueron creados a la imagen y semejanza de Dios. Y si fueron creados a la imagen y semejanza de Dios, eso significa que a través del plan de la redención, Cristo nos da nuevamente esa imagen de Dios en nuestras vidas. Podemos reflejar esa imagen de Cristo en nosotros. Por eso el mensaje del primer ángel dice, temed a Dios y dadle ¿qué? Gloria. Gloria significa revelar el carácter de Dios en nuestras vidas. Amén. Eso es muy importante lo que usted ha dicho ahí. Porque yo iba a hacer una pregunta. ¿Cuándo era que iba a empezar esta experiencia en los hijos de Dios? ¿Cuando seamos trasladados al cielo ya? ¿O aquí en la tierra? Va a ser aquí en la tierra cuando entregamos, definitivamente nos sometemos nuestra voluntad a Cristo Jesús. Cuando entregamos nuestra vida a Cristo y abandonamos la vida de pecado. Pero tenemos que probar eso con la palabra de Dios, con la Biblia, ¿no? Ahí mismo en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 21, 22 y 21 y 22. Porque muchos dicen, sí, todo eso está muy bonito, pero eso va a ser en el cielo. Aquí no podemos, es que no podemos obedecer a Dios. Porque ya estamos contaminados. Esa es la creencia popular. ¿Pero qué dice el apóstol Pedro? Léalo ahí, por favor. 1 de Pedro, capítulo 2. Versículo 21 y 22. Dice así el versículo 21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Cuándo que debemos seguir esas pisadas de Jesús? Aquí en esta tierra. Aquí en la tierra, obviamente, ¿no? ¿Qué más? El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Amén. O sea, la experiencia del cristiano va más allá que una creencia en el intelecto. Así es. Es una transformación de gloria en gloria, como diría Pablo. 2 Corintios 3:18. Y perdonen, no estamos yendo del bosquejo. No. Es que estamos tratando de traerles a ustedes el pecado, el origen del pecado, sus resultados, pero también ¿qué cosa? El remedio. El remedio, hermano. Amén. Porque muchos, otra vez, se les está enseñando todas esas cosas que predican esta gente, eso se va a cumplir en el cielo. Porque aquí es imposible.
estamos en la carne, dicen ellos, ¿no? No. Vamos a ver que el término carne es sinónimo de un hombre o una mujer que está fuera de Cristo Jesús. Ajá. Está siguiendo al apóstata, Satanás, y no se da cuenta. ¿Ok? ¿Cuál texto dije yo? Segunda de Corintios 3:18. Por favor, lea. Por tanto, nosotros todos, no dice algunos, todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. O sea, esa imagen que se perdió por causa del pecado, Cristo la quiere restablecer nuevamente en nosotros, en esta tierra, antes de algún día poder entrar por las puertas de la santa ciudad de Jerusalén. Amén. Ahora, otra vez, vamos a seguir probando con la Biblia, mi hermano. Hermano, usted dijo que la gloria de Dios es su carácter. Vamos a mostrarlo con la Biblia. Así es. Allá en el libro de Éxodos, capítulo 33. Por favor. Yo sé que tenemos que seguir nuestro bosquejo aquí. El bosquejo es ¿qué cosa? El origen del pecado, el resultado del pecado, pero el remedio. Note bien, Moisés le pide a Dios y le dice que le muestre ¿qué cosa? Su gloria. Su gloria. ¿Y qué hizo Dios? Vamos a ver. Vamos a leerlo rapidito en Éxodo 33, versículo 18. Este es el pedido que le hace Moisés a Jehová. Dice, o el versículo 17, Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Moisés le pide a Dios que le muestre su gloria. Presten atención a ver por qué decimos que la gloria de Dios es el reflejo de su carácter. Vamos a ver cómo Dios le mostró la gloria a Moisés. Exacto, porque Jehová le dijo en relación a la gloria, para que las personas entiendan qué significó ese pedido de Moisés y cuál fue la respuesta de Jehová. El versículo 19 de Éxodo 33 dice, y le respondió, o sea, Jehová a Moisés, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová, oigan bien, delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para el que seré clemente. Vamos a ver con qué estaba relacionado ese nombre de Jehová, que es prácticamente la gloria de Dios. Amén. Capítulo 34. 34. Ok. Dice aquí. ¿Se lo va a leer? Léalo, no, léalo. Versículo 5 del capítulo 34 dice, y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él. O sea, para mostrarle su gloria. Exacto. Y proclamando el nombre de Jehová. Amén. Ahí está. Y pasando Jehová por delante de él, o sea, por delante de Moisés, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, número 2, y piadoso, número 3. Perdón. Jehová ahora le está mostrando su gloria. A Moisés. Su nombre, su carácter. Carácter. Porque iba a proclamar su nombre y el nombre está relacionado con el carácter. En esa gloria, ¿qué cosa vio Moisés? Ve a un Dios fuerte, misericordioso, piadoso. ¿Quiere ver tu gloria? ¿Quiere ver mi gloria, Moisés? ¿Quiere ver mi carácter? Yo soy fuerte, yo soy misericordioso, Amén. Yo soy piadoso. Amén. ¿Qué más vio él? Tardo para la ira, número 4. Ajá. Grande en misericordia, número 5. Hasta aquí todo eso le encanta a todo el mundo. Y en verdad. A mí también. ¿Qué más? Que guarda la misericordia a millares. Amén, eso es lindo. Amén. Eso es parte del carácter de Dios. Exacto. Que perdona la iniquidad. Amén. Y la rebelión y el pecado. Amén. Pero la última parte del versículo 7. Ahí es donde se pone la cosa seria. Vamos a ver qué dice. Que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, o sea, al pecador o al impío. Al que desobedece la ley de Dios. Exacto. El que practica la desobediencia. Exactamente. Es un malvado. Que visita la iniquidad, o sea, el pecado. El lawlessness, como dicen en inglés. De los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. O sea, Dios es un Dios de amor, de misericordia, de bondad, tardo para la ira, grande en misericordia y en bondad, pero no va a pasar por alto la iniquidad y el pecado del ser humano. La desobediencia. La desobediencia, como sucedió con Adán y Eva. Como desobedeció, como pasó con Satanás y la tercera
parte de los ángeles. Así es. O sea, otra vez vemos vez tras vez. Alabado el nombre de Dios, que podemos ver en la Biblia que el plan de salvación, lo que Cristo quiere hacer ahora es restaurar de nuevo esa imagen. Amén. Que Satanás ha querido borrar en nosotros de Dios. Hermanos, y estamos viendo y la restauración de esa imagen no se logra a través de una vida de transgresión. No, a lo contrario. No, a lo contrario. Entonces, mis amados amigos, nuestros afectos, usted leía en Patriarca del Profeta, sus afectos eran puros. Sus apetitos y pasiones estaban bajo el dominio de la razón. Estaban reflejando el carácter de Cristo. Entonces, nos debe nosotros sorprender que en estos últimos días viene un llamado. Y dice allá en Apocalipsis 14, ¿qué cosa? Dice, oí una voz del cielo que decía, temed a Dios y dadle gloria. El carácter de Dios nuevamente en nuestras vidas. Alabado el nombre de Dios. ¿De dónde vamos a obtener ese carácter? A través de Cristo Jesús. A través. Mirando a Cristo Jesús, porque muchas personas siempre están mirando al pastor de la iglesia, están mirando los errores y los fallos de los demás miembros de la iglesia, pero no es mirando los errores del pastor, ni de los líderes de la iglesia, ni de los miembros de la iglesia, cómo vamos a ser transformados. O siguiendo tradiciones de las iglesias. No, como decía Pablo en 2 Corintios 3:18, tenemos que mirar la gloria de Dios. Amén. El carácter de Dios para poder nosotros ser transformados por el poder de Cristo y el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Óigame, yo no sé lo que tiene, pero una de las cosas más duras para el ser humano es la atadura que Satanás le ha puesto a ellos, a sus creencias religiosas. De hecho, en muchos sitios te dicen, mira, aquí no se puede hablar ni de religión ni de política. Es muy popular eso, ¿no? El pueblo judío, escuchen esto, el pueblo judío estaba más atado a su religiosidad, a su institución, al templo, que al mismo Jesús. Óigame, qué cosa. Y esa historia ha venido repitiéndose. La gente hoy día, tú le presentas la verdad del sábado y dice mucho, la verdad que lo veo. Wow, desde el Antiguo Testamento hasta el libro Apocalipsis se presenta la misma verdad, ¿verdad? De la obediencia a los mandamientos de Dios. Pero mi iglesia, oye, el pero viene enseguida. Ministros, sacerdotes, tristemente, cuando usted lo confronta con un así de Jehová, enseguida te dicen, bueno, pero mi iglesia, mi madre santa iglesia, o mi organización, en el caso de los amigos, como está mencionado en este programa, al principio, Testigo Jehová, dicen ellos, pero ¿cómo ellos le llaman? Ellos no le llaman iglesia, le llaman Salón del Reino. Mi salón del reino. No me lo enseña así. Mi salón del reino no nos lo ha enseñado así. Bueno, pero ven acá. ¿Es el salón del reino? ¿O es una institución que te va a llevar al cielo a ti? No, hermanos y amigos. Es Cristo Jesús obrando en nosotros. Y el resultado, hermano, del pecado es muerte. Pero la dádiva en Cristo Jesús es vida eterna. Esa transformación, la gloria de Dios se va a ir viendo en cada vida nuestra para gloria de Dios. Amén, gloria a Dios. ¿Qué más? El apóstol Pablo nos dice en Romanos 1:20, pastor, que Dios creó el mundo gracias a ¿qué? Bueno, vamos a ver qué dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tiene excusa. Este texto nos dice claramente que este mundo fue creado gracias al eterno poder de Dios. Este mundo no vino como producto de una explosión cósmica, no vino como producto de un meteorito tal vez, no vino como producto de la evolución y cosas semejantes, no. Este mundo vino a la existencia, de acuerdo a lo que dice Romanos 1:20, vino gracias a su eterno poder y la deidad que se hicieron presentes
en la creación del mundo. Déjame hacer una pregunta, para que ahí nuestros queridos hermanos y amigos podamos ir digeriendo aquí en estos últimos segundos que nos quedan prácticamente. Vamos a empezar a concluir el programa. Si Dios, ese mismo poder, ese poder que tuvo Dios para hacer los cielos y la tierra con su palabra, ¿no tendrá poder también no tendrá poder Él para transformar nuestras vidas? Amén, así es. Ese es prácticamente el poder creador que Dios usó para crear al mundo. Es el mismo poder que Dios va a usar para crear en nosotros una nueva criatura. Amén. ¿Cuándo? ¿Cuando Cristo venga a las nubes de los cielos? No, claro que no. No, mis amigos. Cristo le dijo a Nicodemo, si no naciese de nuevo, no puede entrar en el reino de los cielos. Así porque es. Cristo sabía que en su evangelio hay poder. Amén. Pablo lo entendió, mi hermano Jan. Sí. Léalo ahí, por favor. Romanos en Romanos 1:16. Con esto vamos a ir y terminando. 17. Sí, hombre, léalo. Romanos Aquí hay una 1:16. palabra clave, mi hermano. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, dijo Pablo, porque es poder, dunamis. Ahí dinamita, en otras palabras, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. O sea, a través del evangelio, Cristo nos salva del pecado. Amén. Nos da el poder para ya no ser más esclavos del pecado. Sí, usted dijo, hay una palabra. Dunamis. Dunamis, que viene de la palabra hispana, dinamita. Así ¿Para es. qué se usa la dinamita? Para causar explosión. Destruir, ¿verdad? Ajá. Bueno, pues amigos y hermanos, Pablo dice que en el Evangelio de Cristo hay poder para destruir Amén. todas estas Gloria a Dios. resultados del pecado. Oh, hermanos y amigos, Amén. Alabado cuando sea el llegamos a Señor. entender el poder del Evangelio en nuestras vidas, podemos llegar a ser hombres y mujeres que podamos entonces Reflejar la imagen de Cristo en nuestra vida. volver de nuevo, permitir que a través del Espíritu Santo podamos llegar a ser hombres y mujeres que reflejemos esa imagen perfecta en Cristo Jesús. ¿Acaso no lo dijo Jesús? Así es. Sé vosotros perfectos, como nuestro Padre es perfecto. Dice el versículo 17 de Romanos 1, Ajá. porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por la fe. Amén. Y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Y la justicia, lo hemos dicho muchas veces a través de estos programas, está relacionada con la obediencia a la ley moral de Amén. Dios. Y esa fe, dice el apóstol Santiago, va a producir obra de justicia. O sea, obra de obediencia. Porque una fe sin las obras, dice el apóstol Santiago, es muerta. Mis amigos, nos resta recordarte en este día. Sí, Cristo quiere en nosotros ver esa restauración de la imagen de su gloria, que es su carácter en nuestra vida. Que Dios nos bendiga y ojalá que todos nos preparemos para ese gran encuentro con nuestro Dios. Gracias por sus generosas donaciones y sus oraciones que nos permite mantener transmitiendo este programa. Sus donaciones son deducibles de impuestos y pueden ser enviadas a Ministerio El Evangelio Eterno, P.O. Box 15138, West Palm Beach, Florida 33416. Nos pueden llamar al teléfono 1-561-688-2150. Consulte nuestra página web www.elevangelioeterno.org.